Vamos a ir a la palabra, porque la palabra es fuerte, es poderosa, nos ayuda, y el Señor, el Espíritu Santo, el Señor me hablaba sobre la fortaleza, ¿no? Sobre todo quiero hacer hincapié en este tema en esta noche, y quisiera que ustedes abran sus Biblias en 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30, sobre un hombre llamado David. Él necesitó fortalecerse en Dios. Mientras usted lo busca, 1 Samuel capítulo 30, sabes que a veces los hombres, las mujeres de Dios, las personas necesitamos fuerzas de parte de Dios. Porque las fuerzas del hombre se acaban, las capacidades se acaban. Hermano, pero en Dios hay fuerzas nuevas en esta noche. ¿Sí? Y dice así la Escritura, la palabra del Señor. Mire qué dice, es precioso. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David a los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Hasta ahí nomás. Es tremenda esta palabra. Es una palabra muy linda, es una palabra muy fuerte. Nosotros, el título dice: David derrota a los amalecitas, pero sabes, ya de por sí el título habla, pero fue un tiempo muy difícil para David, porque ellos, dice la Biblia, que ellos vinieron a la ciudad donde ellos estaban al tercer día, y yo creo que ellos venían de lejos, y de lejos vieron el humo de sus casas, el humo, habían prendido fuego, los amalecitas habían pasado y habían quemado todo lo que ellos tenían. Y eso es terrible. Cuando esto pasó, dice que los hombres llegaron, y los hombres de David lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar por sus hijos y por su familia. Y si hay algo por lo que un hombre llora, si hay algo por lo que las personas lloran, es por la familia. Cuando el enemigo logra tocar, y sabes, hay muchos hogares, hay muchas familias que sus hogares se están prendiendo fuego. Hay muchas personas que están pasando por problemas. Esto los caló tan profundo a ellos que dice la Biblia que lloraron, pero no fue un llanto así nomás. Dice que lloraron, hermanos, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y este es el tiempo, un tiempo donde hay mucha gente que está así. Mucha gente que está llorando, mucha gente que siente que, que quizás el fuego hoy está quemando, está consumiendo sus cosas maravillosas, sus cosas preciosas, su economía, su salud, las cosas buenas de la vida, lo que tenemos. A veces el fuego de la soledad, el fuego de la angustia, el fuego de la tristeza, el fuego de la opresión espiritual, el fuego de la embestida del mismo infierno, hermano, que se levanta y arrebata y arremete contra lo que tenemos. A veces ese fuego comienza a consumir, y entonces muchas personas nos sentimos así como David. Aunque David era un valiente, David era un hombre de guerra, David era un tipo que iba hacia adelante, que confiaba en Dios, que tenía a Dios. Pero ahora, hermano, ahora estaba llorando. No solo él,
los hombres que estaban con él. Y oiga, no eran cualquier cosa estos hombres, eran valientes, eran hombres de guerra, eran hombres que iban hacia adelante, eran hombres que daban su propia vida, hermano, por la causa, por David y por Dios, pero sin embargo ahora estaban llorando. Y no fue un llanto, lloraron y lloraron y lloraron hasta que le faltó las fuerzas para llorar. Hermano, fue un tiempo muy difícil. Nosotros a veces vemos los textos de la Biblia terminados. Nosotros sabemos, los vemos, pero había que estar ahí. Había que estar ahí. Hermano, imagínese, usted llega y ve el fuego de lejos, el humo de lejos, esa columna de humo alzándose hacia el cielo. Es tu propia casa, es tu familia que se fue, que no está, que la llevaron. Todo lo que ellos tenían en un solo momento se perdió. Sus afectos, las cosas lindas que ellos tenían. Y entonces empezaron a llorar. Pero después de eso, la gente se enojó con David por lo que estaba pasando. Hay dos clases de personas: los que lloran y se entregan a la situación, y los que lloran, porque todos lloramos. Yo he llorado muchísimo, hermanos, por situaciones de vida, por cosas que me pasaron. Cuántas cosas hemos vivido, ¿no es cierto?, en la vida, que nos han hecho llorar, que hemos llorado hasta el cansancio. Pero sabes, hay un tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para reír. David, hermano, lloró, y los hombres que con él estaban lloraron. Y los hombres, después que vieron, se enojaron contra David. Pero hay una diferencia en el que es de la fe y el que no lo es. La Biblia dice que David, hermanos, en esa grande debilidad, porque hay una cosa, mire, el gozo es nuestra fuerza. Cuando tú estás alegre, te sientes fuerte, pero cuando estás triste, eso te pone muy, muy débil, porque la tristeza causa mucha debilidad. La tristeza causa debilidad. Y en este caso estos hombres estaban tan tristes que comenzaron a sentirse débiles. David también se sintió débil. Hay situaciones de vida que nos debilitan. A veces puede ser la economía, las necesidades económicas, los problemas de la familia, los problemas del matrimonio, las embestidas satánicas, los problemas que arrebatan contra nuestras vidas, nos debilitan, hermano. Cuando usted pelea y pelea y pelea, llega un momento que se cansa, usted se siente debilitado. Pero ¿sabes algo? La Biblia dice que David se fortaleció en el Señor, aleluya. ¿Y sabes por qué se fortaleció? ¿Por qué? Porque en Dios hay fuerzas nuevas para los hombres, para las mujeres, para la familia. Hay situaciones que nos hacen llorar y nos debilitan. Hermano, por eso la gente del mundo está como está, porque no saben dónde encontrar fuerzas. Pero mire, cuando usted va a la presencia de Dios, cuando usted busca la presencia, el rostro de Jesús, usted va a recibir fuerzas nuevas para seguir peleando y seguir luchando y seguir avanzando. Por eso el capítulo 6 de Efesios dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que ustedes puedan resistir en el día malo. Hay días malos, hay días de lucha, hay días de problemas, hay días de dificultades, hay tiempos, hay temporadas de mucha adversidad en la vida del hombre de Dios, en la mujer de Dios. Pero ¿sabes algo? En Cristo hay fuerzas nuevas. En Dios hay fuerza. Por eso dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que ustedes puedan resistir, para que ustedes puedan enfrentar el problema, la dificultad, para que no retrocedas. Hay algo muy bueno ¿sabes? La situación era esta, que los amalecitas se habían llevado la familia, se habían llevado todo lo valioso que ellos tenían. Esa era la situación. Yo no sé cuál es la situación que usted está viviendo hoy, porque tampoco usted conoce la mía. Todos pasamos por valles y por problemas. Me gusta porque la Biblia dice que David hizo 4 cosas. Lo primero que hizo David, dice la Escritura, que David, cuando todos se enojaron contra David, David se fortaleció en el Señor. No te enojes contra la gente que está a tu alrededor cuando las cosas no están bien. No te enojes tanto con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos que están ahí a tu lado.
No te enojes con la familia. No te enojes con tu pastor. No te quieras enojar y arreglar todo con la ira, con los golpes. No, muchacho, no. No es así. Porque cuando las papas queman, cuando estás bajo presión, se manifiesta lo que realmente eres. Porque tú no eres ese cuando está todo bien y todo tranquilo. Tú no eres ese. Tú no eres esa. Tú eres lo que eres cuando estás bajo presión, cuando las papas queman, cuando viene la embestida de Satanás, cuando el diablo te incita a irarte y a enojar. Ahí se manifiesta lo que tú y yo somos. Y es donde usted y yo tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque hay situaciones que nos sobrepasan. Hay cosas que tú y yo no podemos resolver. Hay cosas que no podemos hacer. Porque tus fuerzas y las mías se acaban. Los hombres somos limitados. Por eso David sabía que con el problema no podía. Y lo primero que hizo, se fortaleció en el Señor. Yo le quiero decir a las personas que me están viendo y que me están escuchando, que en Cristo hay fuerzas. ¿Sabes? Cuando ya usted no tiene fuerzas, es cuando usted se rinde. Amén. Es como cuando usted dice, no puedo más, me rindo. No te rindas hoy. No te rindas, sigue creyendo, sigue esperando, sigue alabando a Dios, sigue caminando en integridad, sigue santificando tu vida, sigue esperando en el Dios de la creación. Él te va a dar la salida. En Él hay fuerzas nuevas. Lo primero que hizo David se fortaleció en el Señor, dice la Biblia. Precioso es el texto, mire qué dice. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. ¿Qué hizo David? Lo primero que hizo, recuerde, se fortaleció en el Señor. Pero lo segundo que hizo, cambió sus vestidos. Cambió sus vestidos. El efod era una vestidura sacerdotal que los sacerdotes se ponían para consultar a Dios. Y a veces nuestras vestiduras están manchadas. ¿Sabes? La Biblia habla mucho de las ropas. La ropa habla mucho. Y no estoy hablando de las ropas físicas. No estoy hablando de tu corbata, de tu traje, de tu pantalón. No estoy hablando de esa ropa. Porque la Biblia dice vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en santidad, en la justicia de Dios. Está hablando de las ropas espirituales. Amén. Y a veces nuestras ropas no están de la mejor manera. Qué bueno es cuando nosotros, por eso la Biblia dice que la esposa del Señor, la iglesia del Señor, será vestida de lino fino, como una novia ataviada, vestida para el encuentro con Jesucristo. Qué importante es la vestidura, porque los vestidos espirituales, estoy hablando de vestidos espirituales, a veces nuestros vestidos se manchan con pecados, a veces nuestros vestidos están manchados con sangre, a veces nuestros vestidos están ajados, están manchados. Qué bueno que en este día pueda haber un cambio de vestiduras, porque a veces se contamina la vestidura. David venía de andar por el desierto, de peleas, de guerras. David necesitaba hablar con Dios. David estaba pasando por un momento de mucha necesidad y decidió cambiar sus ropas. Yo no sé cómo están tus ropas hoy, pero qué bueno es que hoy podamos cambiar los vestidos. Que hoy podamos cambiar los vestidos. Que podamos vestirnos. Sí, porque a veces, perdóneme la expresión, quizás sea un poco así confrontativo, pero a veces andamos vestidos como andrajosos espirituales. Usted era pastor, si usted viera la ropa que tengo, no hablo de esa. Hablo de que a veces nuestras ropas no son las mejores, están manchadas, están sucias, con pecados, con el mundo, con palabras que hablamos que no son las mejores, con vocabulario que no es el mejor de un hombre o de una mujer de Dios. Y entonces manchamos las ropas. ¿Sabes? Los sacerdotes tenían que tener vestiduras sacerdotales. Y usted y yo somos sacerdotes del Dios vivo. ¿O acaso no dice la Escritura?
Vosotros sois pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio, dice la Biblia. Amén. Entonces, qué bueno es cambiarse las vestiduras. Si tus vestidos hoy no son los mejores, cambia tus vestidos. Vístete de lino fino, como un hombre, una mujer de Dios. ¿Y por qué se cambió los vestidos? Porque dice que le dijo al profeta, al sacerdote Abiatar, le dijo que le alcance el efod. Y cuando se lo puso, lo tercero que David hizo fue consultar a Dios. Consultó a Dios. Dice que él consultó a Jehová. Y sabes, qué bueno es consultar a Dios en nuestras decisiones. Ahí lo tenemos en pantalla. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos. El Señor le habló, le dio una respuesta. Cuando usted consulta a Dios, los cielos se abren. Hay gente que cuando viene el problema, la dificultad, consulta con un montón de gente, pero menos con Dios. Hay gente que cuando vienen los problemas, las dificultades, se enoja y quiere pelear, pero hay otros que cambian sus vestidos y consultan a Dios. Y cuando tú consultas a Dios, los cielos se abren. Cuando tú te humillas delante de la presencia del Dios vivo, hermano, Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que sigue hablando, que se expresa, que nos guía. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu de Dios sigue ministrándonos. Dios sigue dirigiendo a su pueblo. Dios tiene boca para hablarnos. Y si usted no puede hablar con Dios, usted puede leer la voluntad de Dios en su palabra. Pero consúltelo a Dios. Siempre habrá una respuesta. Siempre Dios pondrá en usted el sentir. Dios le va a hablar. Quizás Dios no le va a hablar con una voz audible, pero sí Dios le va a hablar a su espíritu, a su alma, a su interior. Dios va a poner el sentir como el hacer, dice la Escritura. Amén. Qué bueno es consultar a Dios. La Biblia dice que David consultó al Señor. Y esto que está acá es un patrón, una guía espiritual para nosotros. Esto que le pasó a David es para que usted y yo aprendamos qué hacer en los días difíciles, qué hacer en los días malos. Pastor, ¿qué hacemos cuando los problemas arrematan contra nosotros? ¿Qué hacemos? Recuerde que David lo primero que hizo se fortaleció en el Señor. Lo segundo, consultó a Dios. Lo tercero que él hizo, dice la Escritura, que consultó a Jehová. Y Dios le habló. Y cuando Dios te habla, las cosas comienzan a esclarecerse. Cuando Dios te habla, cuando Dios te da una palabra, hermano, la vida del hombre cambia. Qué bueno es cuando Dios nos habla, ¿verdad? Usted por ahí está atribulado, angustiado, triste. Qué bueno cuando vamos al culto o estamos en un culto como el de hoy. A veces, bueno, ustedes yo no sé qué ven, qué piensan, qué dicen, pero a veces cuando estamos en los cultos, la gente por ahí viene y me saluda y me dice: pastor, Dios me habló hoy. Dios me habló hoy, pastor. Y cuando Dios te habla, se va la angustia, se va la tristeza, se va el dolor. Cuando Dios te habla, hermano, usted comienza a ver con más claridad. Ya no está tanto mirando el problema, sino la solución, porque Dios habla para darte salidas. Y dice que Dios le habló, le dijo: ve, síguelos, porque los vas a alcanzar y vas a recuperar. Y dice la Biblia que David agarró a los hombres y salió en busca de lo que había perdido. Y con esto terminamos. Pero mire, David no se quedó llorando. David peleó por su bendición. Amén. Y eso es lo último. David no se quedó con el llanto, con la amargura ni con la tristeza. David, después que hizo todo lo que hizo, de lo que le hablé, por último, se entró en acción. Su fe la activó. Porque está buena la fe, pero hay una parte que tienes que activar. Y después que David hizo todo lo que hizo, que lloró, que se fortaleció en el Señor, que lo consultó a Dios, que cambió sus vestidos, pero después activó. Y tienes que activar, tienes que moverte en consecuencia. Salió en busca de esta gente que le había robado todo y comenzó a perseguirla. Hermano, no se quedó. Y sabes, usted y yo tenemos que pelear por la bendición, no físicamente, no es con
ejércitos, no es con espada, no es con armas. No, mi hermano, no, tranquilo. Es con el Espíritu de Dios. Cuando usted comienza a pelear, cuando usted se comienza a mover en fe y comienza a activar, Dios le va a respaldar a usted. Dios va a hacer la obra en usted. Dios le va a entregar a sus enemigos en sus manos. ¿Sí? David agarró a los hombres y comenzó a salir guiado por Dios. Y allí encontró a uno que estaba medio moribundo, le dieron de comer, lo habían abandonado estos hombres, estos amalecitas lo habían dejado para que muera. Pero Dios hizo eso para que ese hombre les dé información. ¿Y qué pasó, pastor? ¿Cómo termina la historia? Porque quiero orar por ustedes hoy. Amén. Dice que cuando David llegó, los alcanzó después de varios días. Dice, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra. Está hablando de los amalecitas. Comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Escuche esto. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno. Solo 400 que escaparon. 400 jóvenes que montaban sobre camellos y huyeron. Escuche esto. Y libró David a todos los amalecitas. Y libró David a todos los que los amalecitas le habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y lo más glorioso viene ahora. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo. Oiga, todo lo recuperó. ¿Qué es lo que perdiste? Todo lo recuperó. ¿Vio? Hay un camino que nos conduce a la restitución, pero hay una forma. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Todo lo que está aquí enseñado es para que usted y yo aprendamos. Todo lo que está aquí en la Escritura es para que usted lo tome y lo practique. Todo lo que está aquí, hermano, plasmado en la palabra de Dios, son enseñanzas, porque la Biblia misma dice que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza. O sea, la Escritura nos enseña el camino de la bendición. No nos enseña el camino de la perdición, sino de la bendición. Todo lo recuperó David. Pero David no se quedó llorando ni con los brazos cruzados. David se levantó. Aun cuando lo quisieron apedrear y cuando sus propios amigos y sus hombres estuvieron en contra, David tuvo un espíritu superior porque les enseñó a ellos el camino de la restitución. Tuvo esa capacidad como líder de decirles, señores, no es el camino, no se peleen conmigo, no se enojen conmigo, Dios nos dará victoria. Un buen líder es un hombre que imparte esperanza y fe. Por eso en este día anímese. Dios es un Dios de restitución. Dios a sus siervos y a sus hijos los bendice. Dios levanta a su pueblo. Dios bendice a su iglesia. El mismo Dios de David es el que esta noche está en nuestro medio, en este culto. Aleluya. Dios en esta noche está en este lugar, porque Dios quiere que recuperes todo lo que perdiste. Todo lo recuperó. Cosas chicas como grandes, dice la Biblia. Qué maravilla. Por eso en esta noche, mis amigos, qué bueno. Dice, todo lo recuperó David. Todo, los ganados y las cosas. Dice, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Este es el botín. Hoy no tenemos a David como líder divino, espiritual, sino a Jesús. ¿Sabes? David pagó un precio para que ellos recuperen lo perdido. Pero en esta noche te quiero decir que hay alguien que es mucho mayor que David, que Jesús. Jesús pagó un precio muy caro por tu vida, para que todo lo que te robaron y todo lo que perdiste, así hayas perdido tu gozo, tu alegría, tu libertad, tu fe, tu esperanza, todo lo que perdiste lo puedes recuperar. Una de las promesas de Dios en la palabra es que Dios te va a restituir, te va a devolver todo lo que el diablo te robó. Por eso
Fíjese que cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, Dios les restituye todo a ellos. Es como que Dios hizo que los egipcios los indemnizaran por esos años de esclavitud allí en Egipto. Dios es un Dios de restitución. Pero recuerda que tienes que fortalecerte en el Señor. Si tú quieres pelear con tus capacidades, no vas a poder. Consúltalo a Dios. Cambia tus vestiduras. Si tus vestiduras están manchadas de pecados, de la vieja vida, de las cosas viejas que ya no sirven, ya basta, cámbiate. Consúltalo a Dios y activa en fe, pelea. Dios te dará grande victoria. Te bendigo, mi amigo, mi hermano, mi hermana. Y vamos a orar en esta noche, ¿sí? Vamos a orar, ya el tiempo ha pasado. Nos quedan algunos minutitos nada más. Me gustaría orar. Yo sé que hay muchos pedidos de oración. Así que vamos a orar en esta noche. Y mi hija va a leer rápidamente. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga, amigos. Petición.